Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre el Espíritu Santo y la Iglesia. Ven de Espíritu Santo, llenad los corazones de vuestros fieles y inflamad en ellos el fuego de vuestro amor. Enviad, Señor, vuestro Espíritu ha creado y renovaréis la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que tornasteis los corazones de los fieles con la expresión del Espíritu Santo, haznos la gracia de que con mismo Espíritu sepamos gustar y bien gozar siempre su consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Continuamos nuestra meditación sobre el Espíritu Santo y la Iglesia. En esta charla número 13 nos apoyamos en el padre Rollo Marín, Antonio Rollo Marín, en su maravilloso librito que se llama El gran desconocido, el Espíritu Santo y sus dones. Hemos visto en las charlas anteriores que el Espíritu Santo es Espíritu de verdad. El Espíritu Santo fue dado a la Iglesia mediante los apóstoles y bien para santificar las almas. Reciben el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados y quienes tienen quedan retenidos. El Espíritu Santo también dejó la jerarquía sagrada para gobernar la Iglesia. Hechos 20:28. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida, dice el credo. Espíritu de vida, Romanos 8:2. Y hemos visto, que hermanos, que mediante los santos sacramentos, bien el Padre y el Hijo nos distribuyen la salvación de Cristo mediante su amor personificado, el amor sustancial personal del Padre y el Hijo, que llamamos Espíritu Santo. Eso es Dios Trinidad, que por amor nos santifica, nos salva, sea el bautismo, sea la confirmación, que nos hace valientes, intrépidos soldados de Cristo y nos reviste de la fortaleza de Cristo. Mediante el Espíritu Santo, y bien el sacerdote expulsa el pecado del alma y devuelve la gracia, la santidad y el Espíritu Santo. Mediante la gracia del Espíritu Santo se curan los enfermos de sus dolencias de alma y cuerpo, mediante los santos óleos. Y también el matrimonio, se invoca el Espíritu Santo para que los esposos cristianos puedan en su vida imitar la unión que existe entre Cristo y su Iglesia. Hemos visto también que el Espíritu Santo es Señor dador de vida y por lo tanto es el alma de la Iglesia. Cristo es la cabeza, la Iglesia es cuerpo místico espiritual de Cristo, y bien el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Bien es el principio vital que anima a esta sociedad cristiana, la rige y une entre sí los diversos miembros y les comunica espiritual vigor y hermosura. Continuamos, el Espíritu Santo en la Iglesia. En los primeros días de la Iglesia, su acción del Espíritu Santo fue mucho más visible que en los nuestros. En efecto, cuando un niño es niño, los papás tienen mucho más cuidado de él que cuando es grande. Y bien, al inicio de la Iglesia, sí, su acción fue más visible. Así convenía a los designios de la providencia, porque era menester que la Iglesia pudiera establecerse sólidamente, manifestando a los ojos del mundo pagano y judío las señales luminosas de la divinidad de su fundador, de su origen, de su misión. Entonces Dios, en el inicio de la Iglesia, sí intervino de una manera muy poderosa, visible a los ojos de estos pueblos. Esas señales, fruto de la difusión del Espíritu Santo, eran admirables. Y todavía nos maravillamos al leer el relato de los comienzos de la Iglesia. El Espíritu Santo descendía sobre aquellos a quienes el bautismo hacía discípulos de Cristo y los colmaba de carismas, de dones tan variados como asombrosos, gracia de milagros, don de profecía, don de lenguas y otros 1000 favores extraordinarios concedidos a los primeros cristianos, para que, al contemplar a la Iglesia hermosellada con tal profusión de magníficos dones, se viera bien a las claras que era verdaderamente la Iglesia de Jesús. Por ejemplo, si leemos la primera epístola de San Pablo a los Corintios,
Veremos ahí con qué fruición enumera el apóstol las maravillas de que él mismo era testigo. En cada enumeración de esos dones tan variados añade, el mismo único Espíritu es quien obra todo esto. 1 Corintios 12, 7 a 13. Porque Él es amor, y el amor es fuente de todos los dones en el mismo Espíritu. Él es quien fecunda a esta iglesia que Jesús redimió con su sangre y quiso fuera santa e inmaculada. Efesios 5, 27. Queridos hermanos, esto me lleva a hablar un poquito de un problema muy grave hoy que se llaman los pentecostales. En los años 1900, un pastor protestante llamado Parham inventó un rito de su cosecha para recuperar supuestamente los dones del Espíritu Santo, e impuso las manos a una muchacha, la cual empezó a hablar lenguas, a hacer cosas, y él dijo, estos son los dones del Espíritu Santo de Pentecostés que hemos recuperado, y de ahí viene la palabra los pentecostales. Y bien sepamos que el Espíritu Santo fue dado a la iglesia que Cristo fundó. Y la iglesia que se fundó es la de 2000 años, es una santa católica y apostólica. Ahora, el Espíritu Santo, dice el catecismo romano de la iglesia católica, romano porque lo publicó el Papa en Roma, llamado del Concilio de Trento. Y bien, en la primera parte, artículo 10, donde habla del credo de la iglesia, que es una santa católica y apostólica, dice, la iglesia que es la católica y apostólica, que viene del Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo se comunicó primeramente a los apóstoles, pero después ha permanecido siempre en la iglesia católica que Cristo fundó por la suma bondad de Dios. Y por esta razón, la iglesia no puede errar en los dogmas de fe y de costumbres. Y lo que sigue es muy importante. Mas así como esta sola iglesia, esta iglesia no puede errar al enseñar la doctrina de la fe y de las costumbres, por estar regida por el Espíritu Santo. La iglesia, una santa católica apostólica, que es columna y sostén de la verdad, dice San Pablo, 1 Timoteo 3:15, bien, no puede errar en la doctrina de la fe y de las costumbres. De ahí lo que llamamos la infalibilidad de la iglesia o del Papa. El Papa es infalible cuando declara un dogma de fe u de moral. En este caso no puede equivocarse. El Espíritu Santo interviene, no puede equivocarse. Lo demás que es administración pueden ser errores bastante humanos, ¿eh? Pero este no es nuestro tema. Entonces la Iglesia católica que recibió el Espíritu Santo, bien, no puede errar al enseñar la doctrina de la fe, las costumbres, por estar regida por el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con las demás sectas, las demás iglesias fundadas por hombres? Y bien, es forzoso, dice la Iglesia Católica, el Catecismo del Concilio de Trento, es forzoso, necesario, que todas las demás iglesias que se adjudiquen el nombre de iglesia caigan en errores muy perniciosos de doctrina y de costumbres. ¿Y por qué? Y porque son guiadas por el espíritu diabólico. Es gravísimo esto. Y la Iglesia Católica no puede decir cualquier cosa acerca de estas sectas, pero dice la verdad. De hecho, San Pablo dijo, si alguien os anuncia un evangelio diferente, distinto del que habéis recibido, bien sea maldito, sea maldito. Lo he dicho y vuelvo a repetirlo, dice, si alguien os anuncia un evangelio diferente, distinto del que habéis recibido, bien sea maldito. Por lo tanto, no podemos decir que sea el Espíritu Santo que actúe en estas sectas. Cuidado.
Entonces, tengo en mi mano aquí un libro maravilloso que se llama Catecismo Católico de la Crisis en la Iglesia, por el padre Matías Gaudron. Gaudron, alemán, es un padre alemán, profesor de seminario, que escribió este catecismo en la edición española de página 238, el capítulo consagrado a los sacramentos, dice, hablando del pentecostalismo: el pentecostalismo nació la noche del 31 de diciembre de 1900 en Topeka, Kansas, Estados Unidos, con la esperanza de recuperar los carismas de los apóstoles, sobre todo el don de lenguas. El pastor metodista Charles Parham, con H, Parham, P-A-R-H-A-M, que vivió entre 1873 y 1929, y en este palo Charles Parham impuso las manos sobre una niña llamada Agnès Osman, con Z, Osman. Enseguida se puso a hablar en una lengua desconocida, que un bohemio reconoció al día siguiente como su lengua materna. La experiencia se extendió los días siguientes y el pastor Parham partió para predicar su descubrimiento. Perseguido más tarde por una cuestión de costumbres, se lo acusaba de homosexualidad, el pastor Parham fue eclipsado por algunos de sus discípulos, como William Seymour, 1873-1929 también. Ahora, esto es un problema. Este pastor, ¿quién lo hizo pastor? Lutero, indirectamente, ¿no? Bien, no puede hacer esto, no puede. Y hizo, pero debido que en las sectas no tiene Espíritu Santo verdadero, tampoco tiene la protección del Espíritu Santo, y bien, el espíritu maligno interviene y se hace pasar por el Espíritu Santo. No olvidemos, de hecho, en los Estados Unidos nace el espiritismo, este contacto con los demonios que se hacen pasar por espíritus de los difuntos. Entonces nació el espiritismo en 1847, cuando las niñas de la familia Fox en el pueblo de Hitlerville, estados de Nueva York, intentaron entrar en contacto con el espíritu inquieto que frecuentaba su residencia. 10 años más tarde, el espiritismo contaba con 10 millones de seguidores. Con razón, dijo el santo cura de Ars, deja una parroquia 10 años, 20 años sin sacerdote, la gente va a adorar a las bestias. Y bien, dejen un pueblo sin jerarquía sagrada, auténtica cristiana, y bien va a dividirse en mil pedazos, millones de pedazos y miles de sectas. Entonces, esta Agnès Osman había pedido esta imposición de manos basándose precisamente en los Hechos de los Apóstoles. Y bien, lo pidió a la persona equivocada. En los Hechos de los Apóstoles 8:17, y bien vemos San Juan y San Pedro imponer las manos sobre la cabeza de los bautizados. Pero este pastor no es sacerdote, no es obispo, por lo tanto, al imponer, y bien cayó en la trampa. Segunda Corintios capítulo 11, 13, 14, ¿qué dice San Pablo acerca de los predicadores no autorizados? Esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que disfrazan apóstoles de Cristo, y no es maravilla, el mismo espíritu diabólico se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. Entonces, queridos hermanos, los ángeles malos, por ser ángeles, bien, no han perdido su conocimiento de ángel. Un ángel no necesita 10 años para estudiar idiomas, física, medicina, o astronomía, o matemática. No. Los ángeles tienen en su mente, en su inteligencia, conocimiento de las leyes de la naturaleza por ser ángel. Por lo tanto, pueden hacer maravillas. De hecho, nuestro Señor dijo, habrá falsos profetas que harán tantos prodigios que, si fuera posible, los mismos escogidos serían engañados.
y en el capítulo 7 de San Mateo 15:23, ¿qué dice nuestro Señor? Muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos muchos milagros, y bien Cristo dice, váyanse, no os conozco. Entonces, cuidado, este es un asunto serio. Es verdad que en la iglesia primitiva hubo estos dones. De hecho, hasta uno puede estar en pecado mortal y tener carismas extraordinarios. Caifás bien profetizó, pero en toda su maldad, ¿no? ¿Qué pasó con el pastor Parham? Bien molestos por la personalidad de Parham, que fue miembro de Klux Klan, ciertos pentecostales prefieren hoy remontar su movimiento a la predicción de Seymour en Los Ángeles en 1906. Esa tarde sus oyentes recibieron el bautismo en el Espíritu y comenzaron a hablar en lenguas, reír, gritar, cantar, batir manos, pies, con tal impetuosidad que la casa que les acogía se derrumbó. Una manifestación diabólica. Pobre gente, pobre gente, pobre gente. Entonces, bautismo del Espíritu es una invasión diabólica sobre el cuerpo, el alma, las facultades de las personas. Comenzaron a hablar en lenguas, reír, gritar, cantar, batir manos y pies con tal impotencia que cayó la casa. Otra iluminación pentecostal análoga a la primera, pero independiente, tuvo lugar en Gran Bretaña en 1904. Influenció considerablemente el protestantismo francés. Pero ahora, ¿qué pasó con los católicos? Por desgracia, en 1967, bien, dos ¿cómo se llama?, católicos protestantes, bien, fueron pedir imposición de manos a unos protestantes y hablaron lenguas también. Entonces, por desgracia, con todo respeto a las personas que no saben, bien, el carismatismo católico es kindergarten protestante en la iglesia católica. No lo saben, claro que yo estoy seguro que no lo saben. ¿Lo hacen de buena voluntad? Pues claro que sí. ¿De buena fe? Claro que sí. Pero nada cambia que su origen es protestante. Y de hecho, yo conozco personalmente pastor protestante que eran de carismáticos católicos. ¿Cuántos se hicieron protestantes? Cuidado, es peligroso, es muy peligroso. Continuamos porque este tema es interesante. ¿Cómo se difundió el nuevo rito pentecostal? Los pentecostales fueron primero rechazados incluso por los protestantes. Se los denominaba temblorosos por sus contorsiones y rodadores, pues algunos giraban sobre el suelo durante el culto. Crearon sus propias capillas y organizaron en círculos muy cerrados al inicio. Solamente a partir de los años 30 en Europa 50, solamente a partir de los años 30 en Europa y 50 en los Estados Unidos, su rito salió de las iglesias extremadamente pentecostales para penetrar en todas las denominaciones protestantes. El pastor David Duplessis, que murió en 1987, fue el principal artífice de esta difusión ecuménica del bautismo en el Espíritu. A finales del siglo XX había en el mundo unos 100 millones de pentecostales. Dios mío, qué catástrofe, qué catástrofe. Y precisamente Concilio Vaticano II favoreció esto. ¿En qué sentido? En sentido de un ecumenismo ingenuo y irresponsable, sobre todo en los países africanos y latinoamericanos, que no era necesario porque todos eran católicos aquí. Y bien, esto favoreció. Otra pregunta interesante. ¿Hay precedentes al fenómeno pentecostal? El rito propiamente dicho del bautismo del Espíritu es nuevo, pero las sectas heréticas han conocido habitualmente fenómenos análogos en todas épocas. Al final del siglo XVII, un vago iluminismo sedujo hacia los camisards protestantes del sur de Francia. Afirman que sienten el Espíritu Santo, hablan en lenguas, lloran a lágrima viva. Las mismas excentricidades se encuentran a partir de 1731 en París, en el cementerio de Saint-Médard, sobre la tumba de un diácono jansenista de una secta.
convulsiones frenéticas que sacuden a masas enteras, éxtasis, discursos en lenguas desconocidas, profecías, etcétera, etcétera. ¿Cómo pueden explicarse este tipo de fenómenos? Estos extraños fenómenos pueden explicarse en parte de forma natural: nervios descontrolados, exaltación psíquica enfermiza, alucinaciones. Pero es verosímil que a menudo intervenga el demonio. El hecho de expresarse en lenguas que jamás se han aprendido es el primer signo de posesión diabólica incluido en el rito tradicional de los exorcismos. Entonces, cuando hay una posesión, por ejemplo, el sacerdote habla en griego, en latín, con un pobre ignorante que no sabe leer y escribir, y te contesta perfectamente en latín, griego, hebreo, arameo, está poseído. ¿Realmente pueden estar manipuladas por el demonio personas que invocan el nombre de Cristo con semejante fervor? Interesante esto. Entonces la gente que se niega totalmente, hasta se rasgan las vestiduras y arrancan el pelo, cuando dice cuidado, estás bajo influjo diabólico. La pregunta es esta: ¿realmente pueden estar manipuladas por el demonio personas que invocan el nombre de Cristo con semejante fervor? Bien, nuestro Señor lo dijo: cuídense de los falsos profetas. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Cristo contesta: les declararé, jamás os conocí, apártese de mí, agentes de iniquidad. San Mateo 7, 15, 23. Entonces, queridos hermanos, cuidado. Claro, alguien dijo: el que no está contra ustedes, no está contra ustedes, está con ustedes. Pero todas las sectas son contra la Iglesia Católica, contra la fe católica. Por lo tanto, no están con nosotros. Cuidado. Aunque invocan el nombre de Cristo. Muchos me dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos muchos milagros. Y Cristo contesta: váyanse, no os conozco. Entonces, cuidado, hermanos. Cuidado, es algo serio esto. ¿Cómo penetró el rito pentecostal en la Iglesia Católica? El rito pentecostal de la efusión del Espíritu se difundió en la Iglesia por medio de los católicos llamados carismáticos. La renovación carismática puede definirse como la rama católica de la corriente pentecostal. Esta definición la ofrece la revista Tishik, revista de la comunidad carismática del Camino Nuevo, en su número 5 de julio de 1984. Entonces, el carismatismo es la rama católica de la corriente pentecostal. ¿Y cuál es el origen del carismatismo católico? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene? ¿Cómo empezó? El carismatismo católico, entre comillas, nació en Estados Unidos, en Pittsburgh, Pensilvania, el 20 de febrero de 1967. 1967. Día en el que dos católicos de la Universidad de Duquesne recibieron la imposición de manos en un grupo de oración dirigida por un presbiteriano y comenzaron a hablar lenguas. Entonces tenemos dos católicos imprudentísimos que van a mendigar imposición de mano en un pastor protestante que está en la corriente pentecostal. Enseguida, después de haber hablado lenguas, enseguida utilizaron el mismo rito para transmitir a otros católicos los poderes así recibidos. Cuidado, ¿de quién reciben poderes? De un pastor. ¿El cual pastor? Recibió imposición de manos de otro, y hasta llegamos a Parham. ¿Y Parham quién es? Un pobre pastor que inventa un rito. Podemos decir que es brujería, hechicería, esoterismo. El día 18 de febrero de 1972, un ingeniero que volvía de Estados Unidos transmitió la infusión del espíritu a Pierre Goursat en Francia, quien fundará en 1973 la comunidad de Emmanuel, principal comunidad carismática en Francia, por ejemplo. Entonces, queridos hermanos, el origen del carismatismo católico, por desgracia, no es católico. ¿Fueron aceptados? Sí,
Sí, el cardenal Sunes de Bélgica, de hecho, amigo íntimo de mucha influencia sobre el Papa Pablo VI, pidió por ellos y el Papa abrió la puerta. Ok, pero eso no cambia nada de su origen protestante. Decirles esto no es insultarles, no está contra ellos como personas, cuidado, abran los ojos. Abran los ojos. La Santa Madre Iglesia dice que todas las disque iglesias que pretenden tener el Espíritu, bien dice, todas las que se adjudican el nombre de iglesia, fuera de la católica, caigan en errores muy perniciosos de doctrina y de costumbres porque son guiadas por el espíritu diabólico. Catecismo de Iglesia Católica, publicado por 20, 30 papas. Entonces, ¿a quién vamos a hacer confianza? Hoy estamos en una crisis tremenda. Por lo tanto, podemos decir que nuestros pastores no cuidan el rebaño como deberían cuidarlo. Claro, tratan de no hacer cosas escandalosas, ok, pero esto no cambia. Precisamente la mezcla es más grave. Entonces, dos católicos, el 20 de febrero de 1967, van a recibir imposición de manos de un pastor presbiteriano pentecostal. Comienzan a hablar lenguas. Estos dos católicos bien enseguida utilizaron el mismo rito para transmitir a otros católicos los poderes recibidos. Bien, se enchufaron en una corriente que no es católica. Sí, pero rezan rosario, qué bueno. Adoran el Santísimo Sacramento, qué bueno. Eso no es el problema. El problema es los demás. Rosario, sacramento los tenemos. Son muy piadosos, qué bueno. Qué bueno que son los santos sacramentos. Pero yo siento el Espíritu. Sí, pero como dije, los demonios no tienen ningún problema a hacer sentir muy bien las cosas. ¿Qué efecto tuvo el rito pentecostal en los primeros católicos que lo recibieron? La imposición de manos produjo en los estudiantes católicos de la Universidad de Duquesne los mismos raros efectos que sobre los protestantes. Lo cuenta uno de ellos. Mi gozo era tan grande que no podía hacer otra cosa que reír, tirado por los suelos. Otro, el sentimiento de la presencia de Dios que tenía era tan fuerte que me recuerdo a mí mismo sentado en la capilla media hora nada más que riéndome de gozo mientras pensaba en el amor de Dios. Bueno, amor de Dios, él piensa que es de Dios. Y un tercero dice, desde que me pusieron las manos, me parecía que el pecho me iba a estallar. Los labios me empezaron a temblar y el espíritu a dar vueltas. Después sonreía beatamente, no podía evitarlo. Esto lo sacamos de un libro que se llama Testimonios citados en la obra de Kevin y Dorothy Ranagan, El retorno del espíritu, París, Cerf 1972. Otra pregunta muy interesante, esta manera de reírse, de sentir esas cosas con esta imposición de manos de origen protestante, ¿qué evidencian estas reacciones? ¿Qué prueban estas reacciones? Y bien, estas reacciones impropias revelan una intervención demoníaca. Mientras que el Espíritu Santo hace reinar el orden y la discreción, el espíritu demoníaco, diabólico, incluso el que se presenta como ángel de luz, se traiciona generalmente por alguna manifestación grotesca. Muy interesante esto. Entonces, el demonio sí hace cosas, incluso cuando se disfraza de ángel de luz, bien hace tonterías. El místico inglés del siglo XIV, autor de la obra La nube de la inconsciencia, uno de los libros de base de los novicios cartujos, escribe estas palabras: hay en efecto ilusos encumbrados con manías extraordinarias en su actitud exterior. Algunos no paran de sonreír o de reír a cada palabra que pronuncian, como niñitas que se ríen a carcajadas
o como saltimbanquis sin modales y se abandonan a cualquier bufonería. Sin embargo, deberían guardar una actitud de perfecto decoro, con mucha mesura y reserva en sus modales y en la expresión de su alegría. No quiero decir que estos hábitos poco decorosos sean por sí mismos grandes crímenes, ni que los adoptan sean grandes pecadores, pero sí se apoderan tan fuertemente de un hombre en modo tal que no pueda deshacerse de ellos a voluntad. Eso es un signo. Es por ello que el obrero espiritual manifestará lo que es su obra. Entonces, cuidado, estas cosas son peligrosas. Nunca recibir imposición de manos de gente que no sea en lo católico o de su padre y madre, por ejemplo. Otra pregunta muy interesante. ¿Acaso puede el demonio inflamar las almas en amor de Dios? O de lectura de la Biblia, por ejemplo. El demonio no puede inflamar las almas en amor de Dios, pero puede dar esa impresión a quienes quieren sentir demasiado la acción de Dios, la acción de la gracia. No hace falta mucho para permitir que el diablo les haga ver luces falaces y les haga oír melodías falsas. Expandir un fuego, un calor extraordinario en el pecho, en la espalda, en los riñones, en los miembros. Mientras tanto, en medio de todas estas fantasmagorías, se imaginan guardar en el reposo el recuerdo de Dios sin ser detenidos por ningún vano pensamiento. De alguna manera tiene razón sobre este punto, pues están tan hundidos en el error que las vanidades no pueden tentarles. ¿Y por qué? Porque ese mismo demonio al que tanto gustaría excitar en ellos pensamientos vanos si estuvieran en la buena vía, es el principal agente de la obra que acometen. Bien te puedes figurar que él no va a convertirse en un obstáculo para sí mismo. Se guarda bien de quitarles el recuerdo de Dios, de modo que no puedan sospechar la verdad y el problema en el que están. En el mismo libro, La nube de la inconsciencia, el mismo autor explica: será el demonio su enemigo espiritual quien le hará experimentar un fuego interior cuya causa será el orgullo, los achaques de la carne y la inquietud del espíritu, pero él se imaginará estar sintiendo el fuego de amor y la gracia y la bondad del Espíritu Santo. La ilusión que procede de estos falsos sentimientos y del conocimiento falso que le sigue reviste formas variadas y extrañas según la diversidad de estados y condiciones particulares de los que sucumben en ellas. Capítulo 45 de esta obra. Entonces, que se me ha cuidado, el demonio puede hacer muchas cosas sobre nuestro sentido. ¿Qué dicen los santos acerca de esto? ¿Hay advertencias análogas en los escritos de los santos? Sí, claro que lo hay. San Vicente Ferrer enseña en su trato de vida espiritual: los que quieren vivir en la voluntad de Dios no deben desear obtener revelaciones o sentimientos sobrenaturales que sobrepasen el estado ordinario de los que tienen por Dios un temor y un amor sinceros. Si usted busca revelaciones, visiones, apariciones, puedes tenerlos, pero no de Dios, del otro, y será hundido en el error, en el problema. Cuidado. La gracia de Dios abandona al alma presa de este deseo de curiosidad, pues tal deseo no puede proceder sino del fondo de orgullo y de presunción, de una curiosidad vana a los ojos de Dios y de una fe muy frágil. La gracia de Dios abandona al alma presa de este deseo y la deja caer en las ilusiones, en las tentaciones del diablo, que la seduce con visiones y revelaciones confusas. Es así como el diablo siembra la mayor parte de las tentaciones espirituales
de nuestro tiempo y cómo las arraiga en el corazón de cuantos son precursores del anticristo. Bien, esto lo dice San Vicente Ferrer en su libro Tratado de la Vida Espiritual, segunda parte, capítulo 8. San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, doctor de la vida mística, enseña de igual manera. Y así el demonio gusta mucho cuando un alma quiere admitir revelaciones y la ve inclinada a ellas, porque tiene él entonces mucha ocasión y mano para ingerir errores y derogar en la que pudiere a la fe, porque como he dicho, grande rudeza se pone en el alma que las quiere cerca de ella, y aún a veces hartas tentaciones e impertinencias. Entonces los que buscan esas cosas, cuidado, pueden caer fácilmente en estas cosas. Otra pregunta ahora, ¿puede aplicarse este texto de Ferrer al pentecostalismo y al carismatismo? Fue precisamente con la intención de hablar en lenguas por lo que Agnès Osman pidió al pastor Parham que le impusiese las manos. Entonces esta alma tiene la puerta, la ventana de su alma abierta, que ella quiere. El otro interviene. Fue también para beneficiarse de los carismas extraordinarios manifestados por los pentecostales, por lo que los católicos de Pittsburgh pidieron esta misma imposición de manos. Entonces aquí vemos que los que piden estas cosas sí las tienen, pero las tienen no de Dios, sino del demonio. Se hace un cierto bien, no hace un cierto bien la renovación carismática acercando al catolicismo a un cierto número de almas y alimentando la piedad de los otros. El demonio que mira a largo plazo sabe perder un poco para ganar mucho. Así lo enseña la bienaventurada María de la Encarnación. Los éxtasis, visiones, revelaciones no son en modo alguno un argumento cierto de la presencia o asistencia de Dios en un alma. ¿A cuántos no habremos visto equivocados por ese tipo de visiones? Aunque hayan podido ser causa de la conversión, incluso de la salvación de algunas almas, es una estratagema, una táctica del espíritu maligno, feliz de perder un poco para ganar mucho. Eso también es importante. Si hay conversiones, si hay mejorías, si cuando era católico era borracho, aquello, ok, y ahora que ves de la fe estás más hundido, cerraste la puerta del cielo delante de ti, hijo. ¿Qué ventajas puede encontrar el demonio en estas formas de piedad? El pentecostalismo no solamente ha despertado y revitalizado al moribundo protestantismo, que corría el riesgo de dejar el campo libre a la Iglesia Católica, sino que le permite apoderarse hoy progresivamente de Iberoamérica, de toda Hispanoamérica. Allí el demonio encuentra avances evidentes. Asimismo, el carismatismo católico perpetúa en el seno mismo de la Iglesia errores que la destruyen. Vuelvo a insistir, no son conscientes los católicos carismáticos de esto, ni saben qué está pasando, ni saben en qué se han metido. Pero la Iglesia lo permite. Sí, lo permite. Los dirigentes abrieron la puerta, pero imprudentes. Desde que permitieron, ¿cuántos grupos carismáticos se hicieron protestantes? ¿Y esto viene del Espíritu Santo? Claro que no. Que los hermanos seamos humildes. Lo bueno que tiene es nuestro, lo malo es de fuera. ¿Y por qué mezclarlos? Otra pregunta. ¿No se oponen los carismáticos a la desacralización postconciliar en la iglesia actual? Precisamente porque reacciona contra algunos excesos, el carismatismo atrae a los católicos perplejos ante la crisis, pero para llevarlos a otros errores. Del mismo modo que el pentecostalismo ha arrastrado al protestantismo, a quien huían de él por su excesiva rigidez. Unos ejemplos. La comunidad de Emmanuel en Francia reintrodujo en muchos lugares la adoración del Santísimo Rosario, la confesión, el ayuno, etc. Estas devociones conservadoras han captado a muchos católicos desorientados, pero ese conservadurismo sirve sobre todo para conservar las novedades actuales en la Iglesia.
del posconcilio. ¿Cómo negar que las escenografías sentimentales, cuyo secreto conocen también los carismáticos, son la principal muleta que sostiene aún la nueva liturgia? Entonces, queridos hermanos, cuidado, la situación es peligrosa, es peligrosa. No entrar en estas cosas, no entrar en estas cosas. Los que tienen este libro, el Catecismo de Cristo en la Iglesia, pueden seguir leyendo, porque es bastante largo todavía, no quiero alargar tanto. Por desgracia, el ecumenismo del Vaticano II sí favoreció la apostasía de millones de católicos mediante estas cosas. Por ejemplo, ¿en qué sentido favorecen los carismáticos los errores del concilio Vaticano II? El carismatismo atribuye al concilio Vaticano II a sostener un falso ecumenismo. De hecho, el carismatismo nace ecumenista y viene del protestantismo. A confundir en todos los órdenes el orden de la naturaleza y de la gracia. Ven espíritu y viene. No es así. A debilitar la autoridad jerárquica querida por la Iglesia. Hoy hay laicos carismáticos que pretenden dar el espíritu y se creen más que el obispo. A olvidar toda la parte ascética de la vida espiritual. Entonces, todo esto es muy peligroso. Los carismáticos están en peligro. Claro, no todos los que reciben la difusión del Espíritu están por ello poseídos por el demonio, ni siquiera son necesariamente culpables de pecado mortal, a causa de cierta ignorancia de lo que hacen, pero se abren, como mínimo, a una influencia demoníaca que les sitúa en la ilusión y corre el riesgo de falsear su vida espiritual y de cegarles tanto sobre la crisis de la Iglesia como sobre su deber de estado personal. Algunos abandonan toda la vida cristiana cuando, años después, los milagros desaparecen. Sí. ¿Y cuántos se hicieron ahora pastores protestantes? Herejes de primera. Entonces, queridos hermanos, el Espíritu Santo se da en los santos sacramentos. Nunca aceptar la imposición de mano de nadie. Cuidado, todo es súper peligroso. Pidamos al Espíritu Santo humildad y no busquemos milagritos. Muchos me dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, trazamos demonios. Váyanse, dice Cristo, no os conozco. Vivir en gracia. El Espíritu Santo se recibe en el bautismo, se pierde por pecado mortal, se recupera por la confesión. Y cada vez que comulgamos dignamente, recibimos cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo nuestro Señor. Divinidad común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Venid, Espíritu Santo, llenad los corazones de vuestros fieles y inflamad en el fuego de vuestro amor. Enviad siempre vuestro Espíritu sacreado y renovaréis la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que dominaste los corazones de los fieles con la inspiración del Espíritu Santo, haznos la gracia de que con el mismo Espíritu sepamos gozar siempre su consuelo, porque es nuestro Señor. Amén. Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in seculorum seculorum.